Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Doc. Ya les mandé, pues ya les había mandado, ¿no? El que les mandé, el escrito de pulmón, ¿no? Un resumen de tumores de pulmón, que es lo que hoy nos toca. Entonces, este, pues empezamos. Mm, ¿Quién quiere empezar? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Adriana Montiel, empiezas. Ay, perdón, fui por algo a la cocina y acabo de regresar. Ok, empiezas. ¿Qué doctor? Sobre... Sobre la clase. Que les mandé tumores pulmonares. Diana. Sí, ya. Pues el carcinoma de pulmón es un problema de salud pública mundial. Y en México el cáncer de pulmón representa la segunda causa de neoplasia en hombres luego del carcinoma de próstata. Y en las mujeres es la cuarta causa de neoplasia, después del cáncer de mama, el cervicouterino y el cáncer de estómago. Em, el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón, pues como sabemos, es el consumo de cigarro y este casi siempre pues se asocian al 90% de los casos. En este se tiene que evaluar pues el tiempo y el número de cigarros que se consumen. Y pues aquellas personas que son fumadoras pasivas, pues también tienen un riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Em, en los pacientes en las que no hay consumo de cigarro, pues el porcentaje de que tengan es del 10 al 15%. Y de este grupo que no son fumadores, eh, tres cuartos son mujeres y casi siempre se asocia a adenocarcinoma. Em, los síntomas más comunes de los pacientes van a ser la tos, la pérdida de peso,
El dolor, el aumento de la secreción bronquial, podemos encontrar que también tienen hemoptisis, fiebre. Casi siempre los tumores que llegan a ser em, periféricos van a tener un gran tamaño y van a afectar el espacio pleural. Eh, em, Casi siempre, o bueno, vamos a encontrar que se manifiesta por tumores circunscritos, como en lesión de moneda en los rayos X, y pues esto también em, pueden ser en pacientes asintomáticos. La estadificación, pues, es mediante el TNM. Pues evaluamos el pulmón, los nódulos y si hay metástasis. Em, Tenemos el epidermoide, el adenocarcinoma, el de células pequeñas, el de células grandes, el neuroendocrino de células grandes, el de células pequeñas. eh, Está también el adenoescamoso, el sarcomatoide y pues sarcomatoides como de los tipos infrecuentes, el carcinoma pleomorfo, de células fusiformes, de células gigantes, el blastoma pulmonar. em, y las metástasis que se pueden presentar pueden ser en la vía bronquial, pueden ser el mediastino o en la pleura, en donde van a causar derrame, y en este va a ser mediante el parénquima pulmonar, en la sanguínea mediante émbolos y ganglionar, que puede ser en el helio, el mediastino, la porción inferior cervical, axilares, subdiafragmáticos, y pues también podemos encontrar metástasis a distancia, que sería en el sistema nervioso central, en el hígado, las suprarrenales, el riñón, la médula ósea. Em, Casi siempre, bueno, en la frecuencia, el carcinoma de células no pequeñas es el 85% de los casos, y el otro 15% de los casos es el de células pequeñas, y no pequeñas es el 85% de los casos. Em, ¿Qué más? Ok. Mm, Puedo hablar más del carcinoma epidermoide, si quiere. No, antes, a ver, Sardi. Entonces, ¿cómo sospechas de un paciente que pueda tener una neoplasia pulmonar clínicamente? Pues podría ser que pues presenta el paciente, mm, pues podría ser como disnea, tos, hemoptisis. ¿Qué otra cosa? Mm, 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 ¿Es posible, viendo la clínica, saber el tipo histológico? mm, el tipo histológico. Yo creo que mm, no, yo siento que se ocuparían más como
estudios tanto de imagen como bueno, de patología para confirmarlo, ¿no? Y clínicamente hay opción, pero de más o menos saber, tiene estos síntomas, debe ser este tipo de tumor. Mm, Por no, la ejemplo, verdad no. el epidermoide, El epidermoide. sí. Yo creo que ahí podría ser que sí. Igual podría ser que haya un carcinoma epidermoide quizás en piel y pues haga metástasis y con la clínica también en el ejemplo de piel, pues sí podría indicarnos específicamente que es epidermoide. Igual en pulmón tal cual, pues yo creo que mm, si el paciente presenta como neumonía o cierta obstrucción bronquial, pues también podría asociarse a... Ok, ¿tú qué opinas, Natalia? Hola, doctor, ¿sí me escucha? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ah, perdón. Bueno, pues no tanto como el tipo histológico, pero te puede dar una idea, ¿no? Si tiene una afección central o una afección periférica. Entonces, si es central, pues te va a dar datos de obstrucción bronquial principalmente. Y pues si es periférica, pues puede darte datos, no sé, o sea, si afecta pleura, de derrame pleural, o si afecta pues ya otras estructuras, ¿no? Mediastínicas. Entonces, o sea, te puede dar una idea más o menos, pero, o sea, no te dice el tipo histológico. Ok, sí, se puede sospechar el tipo histológico, ¿no? Con la clínica que comentas. Ok, Alejandra. Sí, Doc. Pues también podríamos sospechar el tipo histológico porque los carcinomas de pulmón producen algunas hormonas y pueden generar los síndromes paraneoplásicos. Por ejemplo, el carcinoma epidermoide y creo que también, o no me acuerdo si el de células pequeñas está asociado a hipercalcemia y algunos están asociados a secreción de ADH, entonces eso también nos podría orientar. Ok, ok, ok. Estefanía. Ok. ¿Cuál- ¿Cuáles están relacionados con consumo de cigarro? Todos, casi todos. El Así. epidermoide, el adenocarcinoma. El adeno. No, el adenocarcinoma no, es más el epidermoide y el de células grandes, el que está relacionado con el tabaco. Ok. Entonces, en general la clínica depende mucho la localización de la lesión. Es una lesión central o pudiera generar síntomas compresivos o lo que habíamos platicado en la anterior clase, ¿no? Que si eran eh, cerca de los bronquios o localización central, había la opción de que exista o genere ruptura de los vasos sanguíneos y que produzca hemoptisis, ¿no? Hemoptoicos probablemente al principio, hemoptisis después y pues sí, ¿no? Aparte de eso, todos los síntomas generales, ¿no? Que pueda tener el paciente. O sea, aparte de eso, obstructivos, podría ser
disnea, lo que dijeron justamente, pérdida de peso, mal estado general y todo esto, ¿no? Ok. Ahora, en la anterior clase habíamos visto acerca del nódulo pulmonar solitario. ¿Quién me puede hablar acerca de los nódulos pulmonares solitarios? ¿Qué tan frecuentes son? ¿Qué significa encontrar en un paciente un nódulo pulmonar solitario? ¿Quién va? Pues los nódulos pulmonares solitarios, pues son lesiones únicas que pues, su tamaño debe ser como menor a 3 centímetros. Se pueden ver en las radiografías y su frecuencia, pues en población así general se puede ver que está presente en un 0,2%. Y pues, por ejemplo, podemos ver que las personas que son mayores, por ejemplo, mayores de 60 años, que presentan hemoptisis, historial de cáncer en su familia, que son fumadores o que están expuestos como a tabaco contaminantes, pues tienen un mayor factor de riesgo y pues se presenta generalmente en la clínica como un paciente pues que ya a lo mejor con tos, con hemoptisis, también puede tener disnea, dolor torácico y por ejemplo el diagnóstico generalmente se hace con, bueno, la clínica te orienta y también puedes usar como una radiografía para ver justo, por ejemplo, pues las características de la lesión, el tamaño o igual la opacidad, la forma o así. Y también se puede realizar, pues, a lo mejor una tomografía o una biopsia. Y, por ejemplo, mm, me parece que mayormente, pues, podrían ser benignos, a lo mejor por alguna infección, por ejemplo, de histoplasma, de tuberculosis, de algunas micobacterias. Y pues esos son los que serían como benignos, ¿no? Que son causadas como por algún agente infeccioso o, por ejemplo, maligno con un carcinoma broncogénico o alguna lesión metastásica. También podríamos encontrar pues esa lesión. Ok. Samuel. Sí, también, aparte de que pues miden menos de 3 centímetros. Ya te perdí. ¿Me escuchan? Sí. No, sí, ok. Que decía que están rodeados completamente por parénquima pulmonar, o sea, no entran en contacto ni con mediastino, ni con pleura, ni con el ilio, y normalmente se detectan de forma accidental, o sea, no es como lo primero, en cuanto veamos como clínica referente, no es lo primero que se piensa. Como dijo Soch, que puede haber en su etiología infecciones, también específicamente pues por granulomas o neumonía. Y en cuanto a lo que se tiene que ver como del paciente, es si hay tabaquismo actual o pasado, también algún antecedente como de cáncer o autoinmunitario, y pues en relación a las micosis que pueden provocarlo, pues sí hubo como viajes o algo así, ¿no? Y me parece que también en cuanto a las pruebas como diagnósticas, la principal es como la TAC, pero también puede haber aspiración con aguja y pues ya un poco más invasivas, una broncoscopía o
una biopsia quirúrgica. Y pues ya normalmente en el tratamiento, bueno, lo que leí es que en ocasiones pueden ser el tratamiento quirúrgico, pero pues si la sospecha de cáncer es como muy baja o son lesiones muy, muy, muy pequeñas, em, pues nada más se queda como en observación con TAC seriadas. Ok, Sunem. Sí, bueno, para complementar un poquito más a mis compañeros, pues ya me habían mencionado un poco sobre las causas. Em, las causas pueden ser granulomas infecciosos, también lo hablamos la clase pasada un poquito, puede ser bacterias como, eh, bueno, la tuberculosis, hongos, histoplasmas, pregilos, coccidioides, y pueden ser también causas neoplásicas como el carcinoma pulmonar, tumor carcinoide, amartomas, tumores benignos, inmunológicas, metabólicas, traumáticas, etcétera. Y también complementando un poquito más en cuanto a la benignidad y malignidad, pues entran varios factores como la edad o el consumo de tabaco. Y pues principalmente los pacientes que son menores de 35 años, no fumadores, pues tienen un patrón benigno, pero al contrario, los pacientes que son fumadores, mayores de 35 años, ausencia de calcificación, pues sí, tienden a tener un pronóstico maligno, ¿no? También en cuanto al tamaño del nódulo, su contorno, su localización, etcétera. Ok, a ver, Cassandra, ¿qué adicional nos dice? Pues yo puedo hablar de cómo lo diagnosticamos por una radiografía de tórax simple o también puede ser por un ATAC. Y ahí vamos a ver los márgenes que sean pues de reborde liso, que estén bien definidos. Y estos pueden ser benignos y los que van a tener como márgenes más espiculados o irregulares pueden ser malignos. También vemos su localización, que pueden ser, bueno, podemos encontrarlos en el lóbulo superior. Y si no, sí, creo que es en el pulmón derecho más frecuente. Y el broncograma aéreo también puede ser un dato de malignidad. Los nódulos satélites también. Estos no siempre son malignos, pueden ser benignos. La densidad, si es este, si no son sólidos, pueden ser malignos. También el tamaño, la presencia de cavitaciones o calcificaciones. Ok, ok. Ahora, ok. Entonces, cuando ustedes están enfrente de un nódulo pulmonar solitario, tienen que ver las características que ya comentaron. Y aparte de las características que ya comentaron, obviamente, ver todo lo del paciente, ¿no? Los antecedentes, qué sintomatología tiene, cómo se ve en los estudios. Puede ser de inicio por radiografía, pero posteriormente tomografía, que es mucho más sensible. Luego, una vez que una vez que se sospecha que se trata de una lesión neoplásica, pues el abordaje, ¿no? El abordaje la idea es poder definir qué tipo de lesión es. Ahora, de eso dependerá. ¿En qué casos ustedes podrían aconsejar, recomendar realizar una toma de muestra biopsia por vía transbronquial? ¿En qué casos? Cuando ya, por ejemplo, descartamos como causas infecciosas o causas como benignas, ya hemos sospechado otro tipo de cosas, ¿no? O sea, ya descartamos complicaciones, fricciones, con todo, ya su historia clínica y antecedentes. Ya solamente, hasta ese momento, ya que sospechamos con todo lo demás, lo mandamos, ¿no? Ok, pero ¿en qué o sea, ya descartaste todo,
pero ¿en qué tipo de lesiones tú sugerirías y les dirías, no, sí, está la vía transbronquial? O sea, ya sabes que descartaste. Puede ser que sí hayas podido descartar y en ocasiones no. Pero ¿en qué tipo de tumores recomendarías tomar la biopsia por vía transbronquial? Tal vez en tumores en los que vemos un patrón de crecimiento más rápido del que nos gustaría, o sea, como en tiempo. También con el tamaño, cuánto va creciendo en tamaño, el patrón que tiene, el contorno que tenga. Y también si empezamos a ver que van apareciendo en otras áreas, además de la inicial, tal vez. Mm, No, o sea, sí, pero ¿qué tipo? O sea, ves todas esas características, ok, y dices, no, pues hay que ver el tejido, ¿no? A ver si es cáncer o no es cáncer, ¿no? Ok, yo te recomiendo que te hagas una biopsia transbronquial. Podría ser cuando el nódulo es indeterminado por medio de estudio de imagen, como por ejemplo en la TAC. Creo que hay criterios bueno, los criterios que definen cuando un nódulo pulmonar solitario es indeterminado, creo que ahí estaría bien hacer una biopsia. Creo que no me di a entender bien. Este, Doc, ¿en qué tipo de pacientes? A ver, Andrea. ay, bueno, es que no sé igual. Podría ser cuando, por ejemplo, pues se puede tomar antes de hacer eso una muestra del esputo o las secreciones del paciente y a lo mejor ahí como orientarnos a qué tipo de tumor pueda tener antes de hacer una biopsia. No sé si se refiere a eso, tal vez. Mm, ujú. Ok, ¿y en qué tipo de lesiones tú podrías estudiar la expectoración? O sea, ¿qué tipo? Pues, No todas no sé, las tal lesiones vez. te van a dar, o van a reflejar, no, van a poder ser diagnosticadas por expectoración, ¿no? Bueno, pienso tal vez en un carcinoma epidermoide, Por, en el que sí se puede hacer por la expectoración, o sea, de acuerdo como a la tensión y lo que se pueda ver. mm, pero ¿por qué el epidermoide sí, el adenocarcinoma no? A lo que voy. Si ustedes solicitan o ustedes realizan, si ven que es una lesión periférica, única de 5 centímetros, localizada en apex, en el ápice del pulmón derecho, ¿recomendarían hacer una biopsia transbronquial? Sí, no, ¿y por qué? Por, ok. Ok, entonces, exacto, o sea, depende mucho la localización, las características ya lo vieron, ¿no? La clínica, descartaron algún tipo de proceso inflamatorio probablemente, o probablemente no, o sea, como dice Alejandra, o sea, puede ser un nódulo sospechoso y ya, y que sí lo tienen que biopsiar. Y como dice Estefanía, si está muy alto el broncoscopio no va a llegar hasta allá. Entonces, si le dicen, pues voy a tomar una biopsia transbronquial, pues jamás van a llegar, porque las biopsias transbronquiales suelen ser a ciegas. O sea, llegan hasta donde pueden llegar las ramificaciones y en el momento en que llegan las ramificaciones, ahí introducen con lo que realizan la biopsia, un sacabocados o una cucharita, y realizan la biopsia. Pero, pero es a ciegas. Y son lesiones centrales, lesiones que saben que va a estar de fácil acceso, que está ocluyendo la luz, lesiones centrales muy infiltrantes agresivas, como le quieren llamar, ahí sí, ¿no? Sí, incluso la expectoración podría tener un valor en ese tipo de lesiones, por ejemplo.
Los pacientes fumadores, recuerden que pueden tener el epitelio respiratorio, puede presentar metaplasia escamosa y de la metaplasia escamosa presentar displasia y de la displasia neoplasia. En este tipo de pacientes es bueno, o bueno, una manera de poder identificar con una sensibilidad baja, pero una manera de poder identificar este tipo de lesiones precursoras o ya lesiones neoplásicas es con la expectoración seriada, ¿no? Igual que los pacientes con tuberculosis. Entonces, una expectoración seriada habría la opción de identificar o reconocer algún tipo de célula anormal que esté ocupando, infiltrando, o invadiendo las vías aéreas, ¿no? Principal, los bronquios. Entonces ahí sí podríamos hacer diagnóstico, pero si es una lesión periférica, cavitada, que no tiene relación directa con las vías respiratorias centrales, entonces ahí no podríamos obtener material adecuado ni con expectoración ni con una biopsia transbronquial. Entonces ahí sí requeriríamos otra manera, puede ser la que dicen, guiada por tomografía, podría ser una opción, una biopsia guiada por tomografía, una biopsia por aspiración ya por fluoroscopía podría ser. ¿Qué desventajas y qué ventajas verían a una biopsia por aspiración con aguja fina guiada por fluoroscopía versus una biopsia TrueCut guiada por tomografía? ¿Qué ventajas y desventajas le verían? A ver, levanten la mano. Fernanda. Fernanda. Fernando. ¿Ventajas o desventajas de qué? Perdón, doctor. Perdón. ¿Te acabas de despertar? Ok. ¿Qué No, no, tal? Buenos días. no me acabo de despertar. Entonces, ¿qué me responderías? ¿Cuál crees tú que sean las ventajas y desventajas de esos métodos? Te la sabes, ¿no? ¿Sí o no, Fer? Pues puede ser que por la aguja, por el procedimiento y el tamaño y eso, pues no tienen que hacer una incisión. Pero hay veces que la extracción del tejido pues no va a ser suficiente para hacer el análisis. Ok, exacto. Ok. Siempre, ese es otro punto muy importante. Siempre en una toma de biopsia, en este caso, biopsia para diagnóstico, es importante tener este material adecuado, ¿no? Material suficiente para, primero, para llegar al diagnóstico. Y segundo, recuerden que en el momento en que se hace el diagnóstico, en este tipo de tumores, en este tipo de lesiones, también se requieren hacer estudios complementarios, específicamente para poder administrar tratamiento específico, tratamiento individualizado. Entonces, si tenemos poquito material, va a ser bien difícil hacer el diagnóstico. Si tenemos material suficiente, podemos hacer el diagnóstico, hacer la inmunohistoquímica, hacerle estudios moleculares y esto ayudará a guiar el tratamiento para los médicos oncólogos, ¿no? Habitualmente, el diagnóstico en biopsias pequeñas eh, va a requerir inmunohistoquímica para poder determinar y definir, primero morfológicamente, ¿no? Si forman glándulas, sabemos. Si no forman glándulas, habrá que ver si tienen puentes intercelulares o queratina, epidermoide. Si no parece ni adeno ni epidermoide, podría ser uno de células grandes
pero y también entra en el otro grupo de los tumores neuroendocrinos. Cada uno de estos tiene características epidemiológicas y de comportamiento propios, pronósticos propios, ¿no? Y los adenos son los que son susceptibles a terapia blanco molecular. En los adenocarcinomas, sí se puede hacer estudios adicionales como EGFR, CARRAS, ALK, que pueden, PDL1, que pueden ayudar al tratamiento. El epidermoide, no. El de células grandes, tampoco. Y el neuroendocrino, tampoco. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar en biopsias pequeñitas un adeno de un epidermoide y de un no de células pequeñas y de uno de células grandes? ¿Quién se la sabe? ¿Qué leyeron? O sea, por inmuno se tiene que hacer, ¿no? O sea, morfológicamente primero, pero después por inmuno. ¿Cuál sería su algoritmo de pensamiento para poder diferenciar cada uno de estos, cada uno de estos tumores? Pues, por ejemplo, la nepsina A es es altamente sensible para adenocarcinoma. ¿Cuál, perdón? La nepsina A. La napsina A. Ajá. Nepsina A. También en la apoproteína A del surfactante Ujú. es para la mitad de los adenocarcinomas y también sirve para un porcentaje más bajo de carcinomas de células no pequeñas. El TTF1, el factor de transcripción tiroideo, Ujú. se expresa más o menos en el 80% de los adenocarcinomas. Y también pues puede ser útil para ver si hay un carcinoma pulmonar metastásico. Y también podemos ocupar P63 y P40 Ujú. para carcinoma epidermoide. 93 y P40. Ok. Entonces, si tenemos TTF1 y napsina A, apoyaría muchísimo que sea un adenocarcinoma. Ok, P63, P40, querastinas de alto peso molecular como CK5, 6, 34, beta de 12, ayudaría a decir que es epidermoide. Y para el de células pequeñas o neuroendocrinos, marcadores neuroendocrinos, ¿no? Como cromogranina, sinaptofisina, CD56, el INSM1, todos estos, ¿no? Entonces, con esos marcadores podemos llegar a un diagnóstico. Ahora, cuando no podemos diagnosticarlo y el tumor es realmente pleomórfico, hay la opción de denominarlo así como tal, o sea, un carcinoma no clasificable o carcinoma NOS sin patrón específico, o si es muy pleomórfico, carcinoma celular grandes, ¿no? Cuando se enfrenten a una lesión o a un pulmón que tiene muchas lesiones o varias lesiones, siempre lo primero que hay que pensar, igual que en hígado, es que sean metástasis y ahí también nos ayudaría el TTF1, pero no solito. Tendremos que asociarlo a anapsina A, por ejemplo, para poder determinar que es primario pulmonar, porque puede ser TTF1, es positivo en tiroides también. Entonces, ahí habría que diferenciar entre uno que sea una metástasis de tiroides o que sea un primario pulmonar. Y entonces ahí ayudarían otros marcadores, ¿no? Como PAX8, que es para tiroides, tiroglobulina, que es para tiroides, y la napsina, que es para pulmón. Entonces ese es un jueguito, ¿no? Que siempre hay que considerar, sumar, restar y para poder llegar a un resultado. Ok. A ver, 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 a ver. Vamos a hacer. Doctor, No, sí, ¿sí o no? ya que. Gracias. Sí, La, adelante. la citoqueratina 7 nos podría servir en un adeno.
La positiva. creatina 7 es positiva, sí. El patrón de expresión de... Luego, cuando nos enfrentamos a un tumor de sitio primario no conocido, o sea, una metástasis, la combinación de creatina 720 nos ayuda mucho en poder definir o intentar definir de dónde viene. Ahora, el pulmón, el patrón de expresión de estas creatinas es creatina 7 positiva y 20 negativa. Pero no solamente, o sea, no va a ser, si por ejemplo combinamos creatina 7 positiva, 20 negativa y TTF1 positivo, no significa que es de pulmón, o sea, de ahí entra igual el diferencial que puede ser de tiroides. Entonces, ahí hay que agregar la napsina A. Pero la creatina 7 en epidermoide pulmonar es habitualmente negativa. Y la creatina 7 en los de células pequeñas, en los neuroendocrinos suelen ser ambos negativos, pero puede tener cierta marcación. O sea, con solo la creatina 7 solita, aislada, no podemos decir que es de pulmón. Necesitamos marcadores específicos, mucho más específicos de sitio, y son los factores de transcripción que se utilizan, como el TTF1. Pero su patrón sí puede dar ese tipo de patrón. Ok, muchas gracias. Nada. Entonces ya, ¿no? Ay, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Espérame. La edad de presentación es variable, no es muy raro antes de los 40 años, es más frecuente entre 40 y 70 años. Antes era más frecuente en hombres, ¿no? Que mujeres por el consumo de cigarro, por el consumo de tabaco. Sin embargo, esta relación cada vez ha sido emparejándose, se ha ido emparejando incluso puede ser que las mujeres tengan mayor riesgo que los hombres. El factor de riesgo principal, no en todos los casos, pero en la mayor parte de los casos, es el consumo de tabaco. Y obviamente, los fumadores pasivos también entran dentro de este grupo de riesgo. Por eso cuando fumen, si es que fumen lejos de todos, aléjense mucho y empiecen a fumar, porque pues si no, ¿de qué sirve que las personas que se encuentren a su alrededor no fumen por convicción y que de todas maneras estén inhalando todos los agentes carcinógenos y tóxicos del cigarro? ¿No? Eh, ¿Por qué está así? Ah, ya. Bueno, el cigarro lo hemos visto en enfermedades ambientales. Tiene un montón de elementos tóxicos y también elementos carcinógenos. Tiene derivados de fenol, hidrocarburos aromáticos policíclicos, arsénico, níquel, elementos radioactivos. O sea, es una bomba. Y creo que lo habíamos visto con ustedes, ¿no? De los, ¿cómo se llaman? El, de los que estaba prohibiendo Andrés Manuel, ¿Los vapeadores? los vapings, ajá. Que al fin y al Los cabo, vapes. si quieren, igual buscan un artículo que estaría para la siguiente clase. También, o sea, a pesar de que tiene menor cantidad no sé su composición, pero tiene menor cantidad de nicotina, pero todavía van a seguir generando por combustión varios elementos que son tóxicos y carcinógenos para el ser humano. Entonces, es un pseudo dejar de fumar el vape. Entonces, si quieren, busquen igual un artículo acerca de eso y van a ver que representa un factor de riesgo. Otros factores de riesgo, el asbesto. El asbesto también es un factor de riesgo muy importante para mesotelioma, radiación ionizante y contaminación ambiental. O sea, hay muchísimos factores de riesgo para cáncer de pulmón, ¿no? Aparte del consumo de cigarro. Factores genéticos, los ahí arriba mencionados, alteraciones en las proteínas del ciclo celular, alteraciones en algunos otros genes y varias lesiones precursoras. En el caso del epidermoide, ya comentamos que puede presentar metaplasia, displasia, neoplasia y carcinoma in situ y luego volverse carcinoma invasor. Este es precursor para el epidermoide, para el adenocarcinoma y la hiperplasia adenomatosa típica.
Que luego la hiperplasia adenomatosa típica, si incrementa de tamaño, estamos considerando como un adenocarcinoma in situ, un adenocarcinoma con patrón lepídico. Hiperplasia son las neuroendocrinas, los tumorlets también sí, son lesiones precursoras, son lesiones pequeñas, donde existe proliferación de elementos neuroendocrinos. Esto es lo que nos muestra, ¿no? El epitelio cilíndrico respiratorio que empieza a presentar metaplasia, ya no tiene cilios y genera displasia, ¿no? Primero puede ser displasia de bajo grado, displasia leve y puede afectar todo el espesor del epitelio, producir carcinoma in situ y luego cuando invaden, carcinoma invasor y estos habitualmente son centrales, ¿no? El diagnóstico clínico, ya platicamos de esto. La mitad de los casos, 30-50% de los nódulos pulmonares solitarios suelen ser malignos, la otra mitad no. Entonces es un volado realmente cuando se encuentran ante un nódulo pulmonar solitario y tendrán que considerar todo lo que platicamos. Cuando son periféricos se puede manifestar o se manifiesta cuando la enfermedad es avanzada. Cuando son centrales ya tienen este tipo de manifestaciones. Aparte de esto, ya me hablaron también de los síndromes paraneoplásicos. Los más frecuentes van a ser los asociados a carcinoma de células pequeñas. Ese va a ser el que es el más frecuente. O sea, habitualmente a eso se asocian los tumores, más bien los síndromes paraneoplásicos. Sin embargo, puede haber en otro tipo de tumores, ¿no? O sea, en el epidermoide, pero la mayor parte de los casos que generan síndromes paraneoplásicos van a ser los neuroendocrinos. Aparte de la clínica, los estudios de imagen son muy importantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ve un nódulo pulmonar solitario en una placa de rayos X. Habrá que ver muy bien, como me decían, los contornos, las características. Es mucho más sensible la tomografía, sin embargo, una placa de rayos X es una lesión ya bastante grande, igual bastante grande y periférica. Importante ver igual si es central, si es periférica, si está afectando la pleura de manera indirecta, va a generar o producir derrame pleural. Y eso también se puede ver en los estudios de imagen. Aquí también en la lateral también se pueden ver ciertas características de los tumores y lo que les digo, lo más sensible van a ser la tomografía. Aquí se ve un nódulo pulmonar. Aquí, por ejemplo, si entran por broncoscopía, el broncoscopio podría llegar hasta por acá o por acá. Si toman biopsia aquí, 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 o hacen cepillado bronquial o lavado bronquial alveolar, seguramente no se va a tener muestra adecuada para diagnóstico. Entonces aquí una opción podría ser una biopsia guiada por TAC, ¿no? Si tú llegar con la aguja para tomar una biopsia y obtener tejido, que luego si es adeno nos podrá ayudar para individualizar el tratamiento. O de otra manera es hacer una resección en cuña, una resección de un segmento pulmonar, que eso también es muy, muy útil porque si la lesión es única, no es muy grande, o sea, es pequeña, hasta incluso dependiendo del tipo histológico y si no tiene enfermedad a distancia ni ganglios linfáticos sospechosos, puede ser curativa, ¿no? Serían resecciones más conservadoras. Ahorita, este era el anterior, ahorita ya hay uno nuevo, una nueva clasificación de la OMS. Acuérdense que la OMS es quien rige los tipos histológicos o quien rige las características de los tumores. O sea, es un grupo muy grande de médicos que se encarga de todo esto, ¿no? Y hay un montón de tumores, cada vez hay más. Los epiteliales, el epidermoide, son las pequeñas, adenocarcinoma, carcinoma de células grandes, adenoescamoso, todo lo que me comentaba. Y después, incluso van a haber lesiones hematolinfoides, pueden haber linfomas y otro tipo de tumores, incluso mesenquimatosos, tumores germinales, etc. Hay muchos subtipos. De manera simplificada y lo que seguramente lo vieron esto en Neumo, es que se clasifica en carcinoma de células no pequeñas y carcinoma de células pequeñas, ¿no?
Ese es un muy simplificado. Obviamente muy útil para el tratamiento. Sin embargo, siempre se debe, o sea, dentro de los de células no pequeñas, siempre se debe intentar clasificar qué tipo histológico, de qué tipo histológico se trata. ¿Por qué? Porque el tratamiento es diferente. Hay que saber si es adenocarcinoma epidermoide, células grandes o algún subtipo específico. ¿No? Aquí está más o menos los porcentajes de acuerdo al género, en que esto cada vez es más dinámico. El epidermoide se define como un tumor que produce queratinización y o puentes intercelulares y origina del epitelio bronquial. Más del 90% asociado a tabaco, localización central, lesión radiopática central, puede tener cavitación y que podría confundirse con tuberculosis secundaria, con un aspergiloma, con algún otro tipo de lesión cavitada. Este es el de los más frecuentes que se cavita. El diagnóstico, datos clínicos, imagenológicos, podría ser por expectoración y o cepillado bronquial o también por biopsia, ¿no? Dependiendo mucho la localización, tamaño y característica. Suele ser central, este es un ejemplo clásico, teniendo una lesión así central. Una de las primeras consideraciones es epidermoide, sin embargo, no se puede descartar que sean unas células pequeñas, por ejemplo, ¿no? Un neuroendocrino. Por citología, por expectoración, características propias de neoplasia con núcleos grandes, de membrana nuclear irregular, hipercromáticos, y estos son núcleolos con varios núcleolos. Hay mucha variación en cuanto al tamaño y la forma de las células y son hipercromáticas, ¿sí? Este es diagnóstico de carcinoma epidermoide. Bueno, son obviamente estudios de autopsia donde las lesiones pueden ser centrales, iliares o parailiares. En este caso una lesión irregular, blanco-grisácea, no está cavitada, pero sí lo puede hacer y aparte al producir queratina también puede inducir o generar una respuesta de tipo cuerpo extraño. Histológicamente, si ustedes ven, una de dos puede tener formación de queratina o producción de queratina. Entonces, entra dentro de la definición, que es un carcinoma epidermoide. O también puede presentar estas uniones como que se estuvieran separando, uniones intercelulares. Aquí se ve mejor. Esto también nos refleja diferenciación escamosa. Aquí hay una mitosis, ¿no? La diseminación puede ser, habitualmente son localmente agresivos. Puede ser que dé igual metástasis igual a ganglios linfáticos regionales, es menos frecuente que por vía hematógena. Hay varios subtipos histológicos, por ejemplo, papilar, células claras, basaloide. Aquí lo importante es saber que este tipo de lesiones, todos los epidermoides aquí en todos lados, van a tener expresión de citoqueratinas de alto peso molecular, como es la citoqueratina 5,6, la 34 beta 12, P63, P40 también son positivos y esto nos ayuda mucho en el diagnóstico. El pronóstico podría, depende mucho el estadio clínico, el estadio patológico, dependerá mucho el pronóstico. En este tipo de tumores tienen mutaciones en P53, P16, raro en EGFR y KRAS, que estos son los más frecuentes en adenocarcinoma, y es por ese motivo que a los pacientes con diagnóstico de carcinoma epidermoide de pulmón no se les hace estudios adicionales, estudios moleculares adicionales como determinación de mutación de EGFR, KRAS, ALK, ROS, etcétera. No, tienen que ser adenocarcinoma. El adenocarcinoma por definición, una neoplasia maligna con producción de moco o formación glandular. Esa es su definición. Aquí y en todos lados, ¿no? Cada vez está siendo, es el tipo más frecuente de neoplasias, habitualmente no se asocia a tabaco, y la localización más frecuente es periférica.
lesión radiopaca periférica. Este no suele cavitarse a diferencia del epidermoide, pero luego sí produce cicatrices. Esto se suele asociar, no produce, se suele asociar a cicatrices. Puede invadir a pleura o parrilla costal y cuando invade pleura, obviamente se manifestará con derrame pleural, entre comillas, maligno. Diagnóstico igual, clínico, imagenológico. Por citología es un poco más difícil porque tendría que ser una lesión relativamente central o realizar una BAF, biopsia por aspiración, guiada por fluoroscopía, pero en ese caso solo tendríamos células y no podríamos hacer estudios complementarios. Por eso les preguntaba qué preferirían, células o tejido. Entonces siempre tejido, ¿no? Porque en el tejido se puede hacer inmunohistoquímica, se pueden hacer estudios moleculares, PCR, FISH, se puede hacer secuenciación, se puede hacer todo eso en los estudios con tejido bueno. Una lesión, en este caso es una lesión bastante grande cerca del ilio, pero no es ciliar. Este es un ejemplo de células mucosecretoras. Si ustedes ven, tiene mucho citoplasma a diferencia del otro. Del otro el citoplasma era naranja, este es claro y multivacuolado. Y núcleos irregulares. Este es un ejemplo de un adenocarcinoma. Que podría verse dependiendo, todo depende de la localización. Podría verse en un lavado bronquial, bronquial alveolar. Puede ser que sí, pero la sensibilidad es menor. Esto suele verse en los líquidos pleurales, donde las células forman mórulas. Y estas células que forman mórulas tienen núcleos grandes, hipercromáticos y con nucleolos muy claros. Aquí está un ejemplo. Y en este caso, si ustedes ven acá, son varias lesiones nodulares parenquimatosas. Una opción podría ser metástasis, de hecho sería la primera opción. Sin embargo, este caso corresponde a adenocarcinoma, que afectó a ambos pulmones. Y si ustedes ven, aquí están los ganglios, que también son blanco-grisáceos. Esta es una lesión mucho más avanzada. Luego puede tener un patrón similar al mesotelioma, pseudomesoteliomatoso. Aquí toda esta parte del mesotelio, de la pleura, ha sido reemplazada o invadida por células neoplásicas. Entonces, obviamente, el pronóstico es malo, malísimo y tiene metástasis ganglionar, ¿no? Entonces, los adenocarcinomas, la característica es que forman estructuras glandulares. Hay varios subtipos de adenocarcinoma que tienen importancia pronóstica. Por ejemplo, este de acá tiene un patrón, no forma glándulas, pero si ustedes ven es una tinción de paz y tiene células productoras de moco. Es un patrón sólido de un adenocarcinoma mal pronóstico. Aquí forman estructuras como arbolitos sin tallo fibrovascular, es un patrón micropapilar. Este también es de mal pronóstico. Aquí arriba, si las células están rodeando los alvéolos, superan los 5 milímetros, pero tienen este patrón, es un adenocarcinoma con patrón lepídico. Y si no invade, se podría considerar como el in situ de este tipo de neoplasia. Y este es el patrón acinar. Si ustedes ven, son estructuras glandulares que infiltran el tejido adyacente. Entonces, acá, son algunos de los patrones más frecuentes de adenocarcinoma: lepídico, acinar, sólido y micropapilar. Los de peor pronóstico es todos los patrones micropapilares tienen riesgo. Cuando ustedes vean en sus informes de patología que diga patrón micropapilar, tiene mucho riesgo de dar metástasis a ganglios linfáticos. La diseminación de los adenos puede ser por vía hematógena, por vía linfática en ganglios regionales, hematógena por todos lados, hasta incluso sistema nervioso central es uno de los sitios. A veces se disemina incluso por los espacios alveolares, suelen presentar 15% invaden a la pleura y los sitios que les comento. Otro sitio frecuente es suprarrenal, entonces una tomografía, si ven una lesión suprarrenal que no sea propia de la glándula, habrá que buscar siempre en el pulmón para ver que no tenga algún tipo de lesión. Importante, aquí está, esta es una tablita que les pasé en el escrito, que son las lesiones, la clasificación de las lesiones de adenocarcinoma,
que ahora es importante, ¿no? Saber de qué tamaño es y cuánto invade, para ver si es mínimamente invasor, menor o igual a 3 centímetros, con patrón lipídico e invasión menos de 5 milímetros. Tiene mejor pronóstico, obviamente, que el patrón, el adenocarcinoma invasor. Este de acá, si uno lo ve, parecería tuberculosis miliar, ¿no? Pero también pueden presentar este tipo de patrón los adenocarcinomas pulmonares, habitualmente los mucinos. Otra vez, una, dos, tres lesiones periféricas. La primera opción, metástasis. Sin embargo, en este caso es corresponde a adenocarcinoma. Un ejemplo de metástasis múltiples a hígado de origen pulmonar. Y el de origen pulmonar, pues, solamente con biopsia, ¿no? Y evaluando el tejido. Es una metástasis en sistema nervioso central. Si ustedes ven, es una lesión hemorrágica y hasta incluso mucosecretora. Tiene peor pronóstico que el carcinoma epidermoide. El de mejor pronóstico de todos va a ser el lepídico. Los de peor pronóstico sólido, micropapilar y papilar. En estos casos de adenocarcinoma es muy importante saber que se pueden realizar estudios moleculares para definir el tratamiento. Determinación de mutaciones de GFR, determinación de mutaciones en CARRAS, determinación de esta fusión en ML4-ALK, que se estudia mediante inmunohistoquímica, pero también por estudios moleculares, y mutaciones de CARRAS. Aparte de eso, también se puede evaluar ROS, se puede evaluar BRAF, se puede evaluar MET y se puede evaluar también PDL1, ¿no? Ya. Si escuchan groserías, no soy yo, ¿eh? Son ustedes. Otro tipo es el carcinoma de células grandes. El carcinoma de células grandes es una neoplasia epitelial maligna, poco diferenciada, que no parece ni un epidermoide, ni parece un adenocarcinoma, ni parece uno de células pequeñas. Entonces, estos son tumores bastante agresivos. Suelen asociarse a pacientes fumadores. La localización puede ser periférica, aunque también central. Y el diagnóstico igual, ¿no? O sea, suelen ser lesiones bastante grandes, muy grandes. Y acá si vemos son células pleomórficas, con hipercromasia, núcleos muy claros. Aquí no vemos que forma moco, no vemos que forma queratina, no produce queratina como estas, que es naranja con la tinción de Papa Nicolau. Y no es de células pequeñas, las células pequeñas tienen muy poquito citoplasma por citología y tienen moldeamiento, es decir, que van separándose unas con otras. Moldeamiento nuclear, se van empujando. Entonces, si por inmuno esto no tiene ningún tipo de diferenciación, entramos en el ámbito de uno de células grandes. Si ustedes ven aquí, en este caso fue una lesión central con lesiones también periféricas, varias. Al ver varias, primero metástasis. Sin embargo, siempre habrá que descartar una metástasis. Aquí es un ejemplo. No vemos formación de queratina, no vemos puentes intercelulares, no vemos producción de moco. Podría ser un patrón sólido de adenocarcinoma, pues si no tiene moco no lo podemos determinar de esa manera. Y aquí obviamente hay que hacer la inmunohistoquímica para ver si este P1 una psina positivo será un adeno poco diferenciado. Si es P63, P40, queratina 5, 6 y O34 beta 12, epidermoide poco diferenciado. Si es cromogranina, sinaptofisina, CD56 y NSMS1, sería un neuroendocrino de células grandes, ¿no? Entonces, es complicado. Puede dar metástasis vía linfática o vía hematógena y son de mal pronóstico. En este caso, las mutaciones no son tan constantes y aquí tampoco se recomienda hacer
estudios moleculares como el que les dije, Carras, GFR, todos los que les dije. Otros subtipos, si ustedes ven, aquí tienen información de glándulas y queratina, un carcinoma adeno escamoso, un carcinoma sarcomatoide, es decir, que no parece tan epitelial, sino ya uno lo ve y dice, ah, no, este es un sarcoma, pero todavía tiene expresión de citoqueratinas. En resumen, más o menos una tablita sería el epidermoide y de células grandes asociadas a tabaco, localización central epidermoide periférico o puede ser central de células grandes, periférico adenocarcinoma. Los epidermoides se cavitan, diseminación por contigüidad y estos suelen dar metástasis. Recurrencia, cualquiera de estos puede dar recurrencia y alteraciones genéticas, sobre todo el adenocarcinoma. Hay que evaluar y estudiar diversos marcadores para terapia blanco-molecular. El otro grupo es el carcinoma de células pequeñas o el grupo de los tumores neuroendocrinos en general. Dentro de los carcinomas neuroendocrinos, el carcinoma de células pequeñas, 10 a 15% de los tumores de pulmón, muchos en fumadores habitualmente. Su naturaleza es sistémica y puede ser que tenga respuesta buena. Son agresivos, son bastante agresivos. Puede ser que responda a tratamiento. Es un ejemplo. Esta es una lesión pariliar. Espera un ratito. Entonces, este tipo de lesiones, aquí las células, si ustedes ven igual no forman queratina, no forman glándulas, son células con poco citoplasma e hipercromáticas. Pueden tener muchas zonas de necrosis, de hecho tienen muchas zonas de necrosis y muchas mitosis. Los marcadores de inmunohistoquímica, cromogranina, sinaptofisina, CD56 positivos y el Ki67 son positivos en más del 20% de los núcleos, o sea, tienen una proliferación alta. Otro tipo de tumores neuroendocrinos, dentro de los tumores neuroendocrinos están los carcinoides típicos, carcinoides atípicos y estos tumores de las carcinomas neuroendocrinos de células grandes. El típico, una de las características de su localización suele ser intrabronquial. Entonces aquí estos pueden asociarse a bronquiectasias, cuadros obstructivos con neumonías recurrentes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son centrales, intrabronquiales. Cuando llegan tumores y nos dicen que son intrabronquiales, una de nuestras primeras opciones sería el neuroendocrino, el tumor carcinoide. Estos suelen tener un crecimiento trabecular, con positividad a marcadores neuroendocrinos, como cromogranina, sinaptocina CD56 y el Ki67 es menor del 2%. Es un Ki67 bajito. ¿Cómo separamos típico de atípico? Por las mitosis. Tenemos que contar mitosis. Tenemos que ver cuánto está el Ki67 y si tiene necrosis. Si tiene necrosis, se convierte automáticamente en atípico. Y si tiene mucha necrosis y muchas mitosis, cambia a carcinoma neuroendocrino. ¿Mm? Entonces es importante diferenciar cada uno de estos tumores por el pronóstico y por el tratamiento, sobre todo primero por el pronóstico, ¿no? Definir, no son unas células pequeñas, hay que tratarlo rápido, sino prolifera y progresa extremadamente rápido. Es un adeno, ¿no? Pues hay que realizarle estudios moleculares para determinar el mejor tratamiento que pueda tener. Un epidermoide, ¿no? Pues puede ser central e invade estructuras ahí adyacentes y puede necrosarse, cavitarse y dar metástasis, ¿no? Entonces depende mucho de estos y de aparte, el epidermoide o cualquiera de estos tiene un tratamiento específico. Si se administra un tratamiento de epidermoide para adeno, por ejemplo, hay riesgo de que pueda, no sé, que puede presentar hemorragia el paciente, que puede presentar hemorragia el tumor y no responda adecuadamente y progrese de manera rápida, ¿no? Entonces, sí es muy, muy importante poder hacer la diferenciación entre este tipo de lesiones.
Otro tipo de lesiones que hoy nos corresponde ver, o sea, es bastante, pero aquí lo vemos de manera muy resumida, son las lesiones de pleura. Uy, ¿dónde está? Aquí está. Las lesiones pleurales. Entonces, la pleura al fin y al cabo es una membranita revestida por células mesoteliales, con presencia de tejido conectivo, ¿no? Muy delgada. Tiene que mantenerse así delgada, sino de otra manera representa o significa que está enferma, ¿no? Y dentro de las patologías pueden ser neoplásicas y no neoplásicas. Dentro de las no neoplásicas están las infecciones, infartos, abscesos, bronquiectasias que pueden generar infecciones en este sitio con derrame pleural. Porque una de sus sintomatologías o una de sus manifestaciones va a ser el derrame pleural. Y el derrame pleural se asocia luego con disnea y con algún otro tipo de sintomatología. Y los derrames, bueno, esto aplica a lo que habíamos estudiado, infecciosos, no infecciosos, exudado, trasudado, cualquier tipo de alteración en todas las fuerzas de Starling que estaríamos hablando dentro de este grupo, y los infecciosos ya generarían exudados, ¿no? Siempre que ustedes tengan un derrame pleural, no ustedes sus pacientes tengan derrame pleural, es importante poder estudiarlo, ¿no? Primero ver todos los antecedentes del paciente, todas las manifestaciones clínicas del paciente, las características radiológicas, antecedentes oncológicos o no, y de ahí determinar qué tipo de derrame puede hacer. Le harán la pleurocentesis o toracocentesis y de ahí decidirán, uno, si sospechan algo infeccioso, laboratorio clínico tendrá que hacer tinción de Gram, tendrá que hacer su cultivo, antibiograma, o si quieren verse más sofisticados, obviamente se podrán hacer los paneles con PCR, ¿no? Para determinar la presencia o no de agentes infecciosos, y siempre de manera paralela solicitar el citológico. El citológico es el que va a determinar si son células neoplásicas o no. Entonces, muy útil el citológico. Si no se puede obviar, obviamente no. Neoplasias, las más frecuentes van a ser las metástasis. Sitios primarios comunes, pulmón, sobre todo pulmón. En muchos pacientes suelen no presentar lesiones pulmonares hasta que remita el derrame o hasta que se drene el derrame. Una vez que se drena el derrame, luego se expande el pulmón y ahí pueden verse las lesiones. Muchas veces ocurre eso. Tenemos un derrame pleural, envían a patología, obviamente con los antecedentes del paciente y datos clínicos, se ven células neoplásicas, ¿se acuerdan que les dije que se podían hacer bloques celulares, que son concentrados de células que se incluyen en parafina? Y ahí podemos hacer la inmunohistoquímica. Si tenemos células neoplásicas positivas a TTF1 y napsina A, entonces confirmamos el diagnóstico de adenocarcinoma. Y seguramente, obviamente, va a ser una invasión directa o a través de pulmón hacia la pleura. ¿Mm? Otros sitios puede ser de glándula mamaria, de tracto genital femenino, e igual suelen ser unilaterales y hemorragia. Uno de los tumores benignos de bajo riesgo, llamémoslo así, frecuentes en pleura va a ser el tumor fibroso solitario. El tumor fibroso solitario, dependiendo del tamaño, se podrá manifestar con dolor torácico, disnea y tos. Característicamente, este tumor va a estar compuesto por células fusiformes. Todas estas son células de núcleos fusiformes separados por haces de fibras de colágeno, como mechones de fibras de colágeno, y vasos sanguíneos con ramificación en forma de astas de ciervo. Aquí no se ven claramente, pero son vasos sanguíneos ramificados. A veces los pacientes pueden manifestarse con hipoglicemia y conforman el síndrome de Deutsch-Potter. Ahora, teniendo una lesión fotocelular en pleura, y sabemos que es benigna bajo riesgo, hay que confirmarla por inmunohistoquímica. Uno de los marcadores más útiles para tumor fibroso solitario es el STAT6.
Son muy pocos los tumores que expresan STAT6, morfología con STAT6 nos ayuda a hacer el diagnóstico. Otro tipo frecuente, o sea, frecuente en el sitio, van a ser los mesoteliomas. Uno de los factores principales de riesgo va a ser la exposición a asbesto, ¿no? Que antes que era muy frecuente que los pacientes estuvieran por exposición laboral expuestos a asbesto y desarrollaban este tipo de lesiones. La latencia es muy prolongada. O sea, las personas pudieron trabajar 10 años con asbesto y de ahí, después de 20 años, recién. Esperen. Ok. Seguimos. Entonces, el mesotelioma es una neoplasia bastante agresiva y muy difícil de tratar, altamente recurrente. em, Suele manifestarse obviamente generando derrame pleural. Si genera derrame pleural, podrá tener disnea y dolor torácico. Los mesoteliomas, este es un ejemplo, ¿no? De mesotelioma, donde ya ustedes ven, se forma una coraza alrededor del pulmón, y muchas veces por las incisuras también se empiezan a extender y pueden infiltrar el parénquima pulmonar adyacente. Son lesiones bastante agresivas, muy difíciles de tratar y a veces incluso los tratamientos pueden ser radicales como realizar una neumonectomía. No responden muy bien a tratamiento y el pronóstico es muy malo en estos pacientes. Entonces las lesiones tienen un patrón, pueden formar estructuras aquí como pseudoglandulares, ser muy epitelioides que parecen células epiteliales,
Y en este caso, el principal diagnóstico diferencial es que no sea un adenocarcinoma pulmonar. Pero el mesotelio tiene marcadores de inmuno también específicos que nos favorecen o nos permiten hacer el diagnóstico. Son negativos, las células son negativas al TTF1 y a la anapsina A. Son positivas a la queratina 5,6, positivas a un marcador que es bastante sensible y específico que se llama calretinina, al WT1 también, a D240, hay varios marcadores que son útiles, pero sí debemos hacer el diagnóstico diferencial. Aquí está justamente la calretinina, la calretinina, y muchas veces la expresión de P53 también puede ser útil en el diagnóstico. Se maneja luego un panel que es P53 positivo, desmina, que es un marcador muscular negativo, porque en las células mesoteliales reactivas puede ser positiva, y Ki67, que es el índice de proliferación, un poco elevado. A veces libros ya no tan recientes señalan que el gold estándar para el diagnóstico era el estudio de microscopía electrónica. En el estudio de microscopía electrónica deberían verse estas microvellosidades, bastantes microvellosidades en la superficie, que, microvellosidades largas, que era la característica de las células mesoteliales. Sin embargo, cada vez es más difícil y es más, o sea, es menos utilizada, menos empleada la microscopía electrónica, sobre todo en este tipo de diagnósticos. ¿Por qué? Porque los marcadores de inmunohistoquímica son muy sensibles y específicos para poder realizar una interpretación adecuada. No se requiere llegar hasta la microscopía electrónica. Entonces, eso es el resumen de lo que vimos de tumores pulmonares, y es el resumen también de prácticamente lesiones mesoteliales, prepleurales. ¿Tienen alguna pregunta, duda? Nada de nada. No, doctor, todo bien. ¿Todo bien? Sí, creo que sí. Ok. Entonces no hay dudas, preguntas, comentarios. No, está bien. La próxima clase vamos a ver tumores de cabeza y cuello. O sea, vamos a ver, sí creo que son neoplasias, ¿no? Enfermedades de cabeza y cuello. Tenemos pendiente, todavía nos seguimos brincando neuro. Yo creo que después de cabeza y cuello vamos a ver la parte de neuro. ¿Ok? Les debo un examen. Espero revisarlo pronto. Ya acabamos. ¿No tiene ninguna pregunta, ninguna duda, ningún nada? Doctor, de los artículos, ¿nos va a mandar comentarios o hasta el final? Hasta el final. Ah, Doctor, yo sí tengo una duda. ¿Vale? Respecto a los factores de riesgo para adenocarcinoma, o sea, el proceso cicatricial subyacente es como por el microambiente inflamatorio lo que propicia la neoplasia. Sí. Ah, bueno, era todo, gracias. Y la respuesta es sí. Acuérdense que por la inflamación crónica en varios sitios es un factor de riesgo, ¿no? Para neoplasias porque genera mucha reparación o regeneración en las células y luego produce inestabilidad en las mismas. Entonces, sí es un factor de riesgo. Ninguna otra pregunta, al parecer. Todo quedó muy claro. ¿El día de mañana tienen clases? Sí, ¿verdad? Toda la mañana tienen clases, ¿no? Sí, sí, también doctor. tenemos el curso extracurricular en la tarde. Y Doc, Mañana no tienen curso.
Sí, 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 y presencial. es presencial. Va a haber una práctica. Ah, caray. Ok, entonces en la mañana tienen oftalmo, tienen algo más, y luego el curso, pero eso están ocupadísimos. Sí, pues sí. Ok, porque quería ver unas sesiones bueno, unas pláticas de un congreso. Quería invitarlos para que las vean con nosotros. Natalia. Doctor, tengo otra pregunta rápido. O sea, es que en el artículo que mandó, en el mini artículo, decía que, o sea, en los pacientes con cáncer de pulmón puede encontrarse como un patrón reticular, ¿no? Difuso, como en panal de abeja. O sea que una neumopatía intersticial puede ser como un factor, o sea, en estadio avanzado, ¿no? Puede ser un factor de riesgo para cáncer. Mm, sí, o sea, sí, de poder puede, por el mismo proceso inflamatorio. Los patrones radiológicos son diversos. O sea, hay diversos tipos de patrones radiológicos, incluso, como les mostraba en las imágenes, puede tener un patrón pseudomesoteliomatoso, o sea, que esté afectando todo el pulmón, un patrón similar a un patrón miliar, puede tener. Un patrón en panal de abejas podría estar asociado, sí, porque genera mucha fibrosis y luego se pueden ver hiperplasia en los neumocitos tipo 2 y después podrá generar hiperplasia adenomatosa típica y sí. O sea, sí, pero antes de que genere cáncer, los pacientes pueden tener muchas complicaciones por la misma enfermedad, ¿no? Que requieren trasplante. Vale, gracias, Doc. Ok, entonces pues mañana me comunico si quieren con Xochitl para decirles a qué hora vamos a ver esas sesiones. Son unas pláticas que están bastante buenas. eh, pero le aviso a Xochitl, yo creo que 3:30, si se pueden. Ah, no, es presencial. Pero pues puede pasar cualquier cosa de aquí a mañana. Entonces, de todas maneras le aviso a Xochitl a ver si se pueden conectar. Y si se pueden conectar estaría bueno. Y si no, pues no. Y en la mañana igual yo creo que vamos a ver una o dos de esas platiquitas que también están bastante buenas. Igual si se pueden conectar, pues padrísimo, ¿no? Y nos conectamos por Zoom. Entonces estamos en contacto, ¿sí? Sí, Sí, Doc, doctor. gracias. Adiós. Y Doc, buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. O sea, nos vemos.